Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de antropología energética organizado por la Fundación José Tomás Severio y el Centro de Antropología Energética. Hoy vamos a hablar de estos temas, de lo esotérico a lo científico, las energías del ser humano y el cosmos. Y vamos a introducirnos en el mundo de la antropología energética. Comencemos con la frase del profesor Severio que dice: en el mundo tal vez haya paz el día en que el ser humano sepa por qué y para qué vive. Y cuando presentamos la charla hablamos de estos temas. Somos energía cósmica. ¿Qué significa esto? ¿Para qué sirve saberlo? ¿Qué pasa con nuestras energías en la muerte? Esta disciplina, la antropología energética, describe y explica el mundo de lo invisible, el mundo de la energía, da forma, función y sostiene todo aquello que vemos. O sea, que nos explica paso a paso la contraparte energética de todo lo existente, del mundo mineral, animal, vegetal, humano, cósmico, su interrelación, la naturaleza como unidad y el cosmos como totalidad. Empecemos por los comienzos. ¿Cómo surge esta disciplina? Por eso vamos a hablar un poquito de aquello que en la historia se llamó esotérico. ¿Cómo llegamos a lo científico? ¿A qué se llamaba esotérico? ¿O a qué se llama? Por un lado, aquello que es oculto, que no se muestra a todas las personas. ¿Y por qué? Se ha hablado de que había iniciados, ya desde la época de Pitágoras, estaba el conocimiento pitagórico, esotérico, solo para unos pocos los seguidores de Pitágoras, y el conocimiento exotérico era el que podía llegar a todas las demás personas. También encontramos las distintas religiones tienen su parte esotérica, su parte que estaba destinada solamente a personas de determinada edad, de determinado nivel evolutivo o de dedicación a esa religión, etc. Por ejemplo, en el judaísmo, la parte esotérica se llama Kabbalah. En el Islam, el sufismo. Ahora, ¿qué pasa? Llega un momento, por ejemplo, desde la Kabbalah, que se dice, ya en el siglo pasado, llegó el momento de abrir las puertas para toda la humanidad, para todos, de integrar todos los conocimientos, de abrirlos. Justamente luego, cuando presentemos al profesor Severio, diremos que él, con el lenguaje de las ciencias, viene a explicar todo el mundo de la energía, incluyendo la trascendencia, temas que estaban destinados a las religiones o al esotérico, diciendo, llegó el momento que el ser humano sepa por qué y para qué vive, y lo pueda recibir en un lenguaje técnico exacto. Pero él no es el único que comienza a hacer esa integración entre lo que sería lo esotérico y lo exotérico, las disciplinas más espirituales y las ciencias. El siglo XX, y obviamente nuestro siglo actual, es un signo, ambos siglos, son siglos de integración y apertura, donde hay personas que se dedican a este encuentro, a encontrar los nexos entre lo que es la espiritualidad y las ciencias, lo que es Oriente y Occidente. Uno de ellos es Ken Wilber, por ejemplo. Y desde la ciencia justamente tenemos nuevas miradas de biólogos como Rupert Sheldrake que tomando
el concepto de campos de la física cuántica, lo va extendiendo hacia lo que él llamó los campos morfogenéticos, y que es un término que también va a aplicar el profesor Severio para la explicación de determinados campos de energía que contienen informaciones codificadas, que tienen su efecto, obviamente. Y luego tenemos otro biólogo como Bruce Lipton, que habla de que no es solo la genética que recibimos, existe un mundo para que los genes justamente se disparen o no, que él llamó epigenética, y que incluye también cómo los genes mismos vamos a ir recibiendo informaciones de cosas vividas por nuestros ancestros. Por ejemplo, situaciones como guerras o situaciones dramáticas, ¿sí? También desde la física vemos distintas personas. Uno de ellos es Garnier Mallet, que va a hablar del desdoblamiento del tiempo, del doble cuántico. Las nuevas ciencias, justamente la física cuántica y todos sus desarrollos, ya están hablando en un lenguaje donde no se puede dejar de lado la conciencia del ser humano y todo lo que incluye lo que antes pertenecía solamente, por ejemplo, a las disciplinas orientales o a la espiritualidad, ¿sí? Hoy la ciencia va uniéndose. Y en ese campo propicio, podríamos decir, llega el profesor José Tomás Severio, que nace previamente a estos científicos de los cuales hablamos recién. El profesor José Tomás Severio, cuyo nombre como maestro espiritual, cuyo nombre energético es Om Sam Liu, nace en el año 1912 y muere en el año 2007, dedicando una vida de más de 70 años a la investigación. O sea, él no vivió cerca de 100 años, de los cuales más de 70 los dedicó al estudio y la investigación de aquello que él iba descubriendo. Partiendo de la base que él tenía una percepción extraordinaria para ver energías, desde muy pequeño, la puso al servicio de comprender quiénes somos, de dónde venimos, de explicar la contrapartida de las ciencias conocidas, llamadas las ciencias duras, explicar de dónde venimos y hacia dónde vamos, cómo estamos formados energéticamente. Y para esto ha contado, por un lado, con esta percepción extraordinaria, una disciplina férrea, y a esto unido el estudio de las ciencias para poder explicar con el lenguaje de la física, la geometría y las matemáticas aquello que él iba viendo. Así es como descubre, primero que nada, al ser humano y sus energías, y luego, paso por paso, investigando para encontrar cuál es el origen de cada una de estas energías, cuál es su función y cuál es la relación de cada una de estas energías con todo lo existente. Es así como va a explicar en su obra, que es muy vasta, que está tanto editada en papel como online, explica con gráficos muy detallados cómo son estas energías, de dónde vienen, dónde se ubican, cuáles son sus colores, qué pasa en la gestación, en el nacimiento, la muerte y más allá. Y también antes del ser humano, qué pasa en los animales con estas energías, qué pasa en los vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos es muy familiar esta imagen, ¿verdad? Es el sistema solar, la cual formamos parte. Nuestra casa, que es la Tierra, está en su órbita girando también alrededor del Sol. En la escuela primaria creo que lo hemos aprendido. Lo veíamos como, casi podríamos decir, objetos materiales que giran.
lo que nunca pensamos es que los planetas tienen una mente codificadora. Tenemos en nuestra galaxia, la Vía Láctea, donde se encuentra el sistema solar, un sinfín de astros, planetas, constelaciones. Y lo que el profesor Severio descubrió es que estos planetas, estos astros, tienen una mente. Muchos de ellos llegan o envían su energía, llegan a la Tierra y van a influir en el planeta Tierra. Algunos envían su codificación, esta mente codificadora con su cualidad, hasta el centro de la Tierra. Otros a lugares de la superficie o de los mares. Y hay planetas, constelaciones y astros que van a enviar radiaciones, pero no desde su centro, sino desde su parte externa, desde su campo focal. Todo esto va a llegar a la Tierra. A diferencia de muchos de estos astros y planetas que tienen una mente, el planeta Tierra, por ejemplo, tiene otra función. No tiene una mente en su centro. En su centro tiene un laboratorio donde muchos de estos astros y planetas van a contribuir con sus radiaciones para que se vayan formando los futuros seres. Así es como se van formando un sinfín de seres en su centro, en ese laboratorio con forma de infinito, formado por radiaciones. Esos seres van a ir haciendo sus experiencias de vida para poder ir aquilatando frecuencias cada vez más elevadas con sus experiencias que les permitan llegar a la vida humana, que no es la primera de las vidas, y a su vez como humanos seguir brillantando nuestros colores para volver a la Tierra si hace falta o seguir a otros planos de evolución. Todo esto descubre el profesor Severio cuando por primera vez se encuentra con esta figura. Es lo primero que ve, el ser humano energético. En este caso es un ser humano con un nivel evolutivo elevado. Entonces, cuando ve esta figura, el profesor Severio, le surge el deseo y dedicó toda su vida a explicar cada una de estas formas, cada uno de estos colores, cuál es su función, qué pasó antes de estar el ser humano. Así es como explica el profesor Severio que si bien nosotros vemos un cuerpo, y el cuerpo sería nuestra energía más densificada, tenemos distintos tipos de energía con distintas frecuencias, con distintas formas, funciones, colores, como vimos en la lámina. Básicamente, si organizamos estas energías en tres grupos, tenemos una energía que va a sostener la vida del cuerpo, que va a tener esa misma forma que tiene el cuerpo, una energía evolutiva que no muere con la muerte, lo que llamamos muerte, que es cuando la energía evolutiva se va a desprender de la materia es la que vuelve a la Tierra, la materia y sus energías, y una energía que podemos ver acá, que es la energía celestita, que va a permitir la unión de las otras dos. Eso es una base, ¿sí? Entonces la energía evolutiva, la energía que sostiene al cuerpo y la energía que une las otras dos. Entonces, el profesor Severio, nosotros en nuestros cursos estudiamos todo esto que le explicó, van explicando, por ejemplo, paso por paso, la contraparte de lo que explica la ciencia en cuanto a
cómo se va uniendo esa parte energética al ser desde su concepción hasta su nacimiento. También va a explicar qué pasa cuando por vejez, o sea, por edad avanzada, por enfermedad, por accidente o por otros motivos, llegó el momento de desprenderse del cuerpo. El cuerpo queda en la tierra con sus energías y ahí aquí vemos los colores, cómo se van uniendo en la parte del ser de mayor frecuencia para reubicarse por frecuencia y poder luego alejarse del plano de la tierra buscando su plano de frecuencia, donde luego de metabolizar lo adquirido, llegará el momento donde, si la gravedad todavía lo atrae, tendrá que volver a seguir haciendo experiencias de vida. Si ya superó la frecuencia de la gravedad, va a seguir a otros planos de evolución. Hablamos de que había 3 energías. La energía evolutiva es esa que vimos los colores, ¿sí? ¿Cuál sería la muerte natural o vejez? Sería cuando la energía que une a las otras dos se va consumiendo en la vida y llega un momento que ya no tenemos más y las otras dos, la que sostiene al cuerpo y la energía evolutiva, como tienen el mismo sentido de giro, se van a repeler y eso sería una muerte natural donde se desprende la parte energética. Aquí vemos cuando el cúmulo llega a su plano de frecuencia, los mismos colores que estaban distribuidos en el ser que estaba vivo, los vamos a ver ubicados, tomando cada color lo aprendido, y entonces el ser llega a su máximo plano de frecuencia. Y ahí se va a ver, como dijimos, si es que vuelve o sigue otros planos. Si sigue otros planos espaciales, veremos aquí en el centro de la Tierra y vamos a ver que hay otros planos donde se continúa la evolución. Y hoy es esta una pequeña introducción donde ahora seguiremos charlando con las preguntas, contestando preguntas, y mi exposición la voy a cerrar con estos conceptos que voy a decir ahora. Hay varias disciplinas que hablan de, por ejemplo, el Tai Chi, el Qigong y otras. Tenemos la tierra, tenemos el cielo y tenemos al ser humano, que está entre la tierra y el cielo y que justamente su misión o su función es la unión entre la tierra y el cielo. Desde el punto de vista de la antropología energética, podemos decir que la tierra es un gran laboratorio donde se van a gestar estos seres evolutivos, ¿sí? Y podemos equiparar a la tierra con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra parte material, es nuestro laboratorio para hacer nuestra evolución. Y la base de la evolución es la ubicación corpórea en lo que sería una conducta, una moral interna que no tiene nada que ver con lo social, donde la ley sería embellece lo que tocas. Es una conducta básica. Luego dijimos tierra, ser humano, cielo. Ser humano es el nivel de la humanidad, donde, desde el punto de vista severiano, la conducta es muy importante, pero luego está el amor a la humanidad, como otro pilar importante de la evolución. Cuando hablamos del cielo, tierra, ser humano, cielo, el cosmos, podemos hablar de la parte espiritual del ser humano, la parte yoica, de la parte del ser, la parte que no muere, cuya acción es entonces la sabiduría. Serían entonces los 3 pilares para la evolución: la moral interior, el amor
la sabiduría. Y con esto sí cierro esta parte del encuentro. Ahora presentarles y contarles que tenemos muchas formas de acceder a esta materia. Como decía el profesor Severio, la materia del futuro. Decía que si los científicos la estudian, van a avanzar posiblemente en 10 años, lo que sin ella les llevará cerca de 100 quizás. Tenemos material escrito, material online, como les dije, y podemos acceder a videos que están en YouTube del mismo profesor Severio. Tenemos Instagram, Facebook de antropología energética y además hay como estas otras charlas gratuitas y cursos de distintos niveles. Estos dos libros, Las leyes cósmicas y la evolución consciente y Las leyes cósmicas y la psicología de la biología, encierran los descubrimientos de forma muy ordenada, incluye un DVD, una conferencia del profesor Severio, incluye muchísimas láminas donde explica esto que vimos y muchísimo más, paso por paso, y además de estos dos libros existen muchos otros libros escritos por el profesor Severio, quien siempre ha trabajado codo a codo con su gran compañera y colaboradora Dorotea Büttner de Severio, formando un gran equipo para poder plasmar todo lo que él veía y descubría. Y para cerrar volvemos a la frase inicial, que es: en el mundo tal vez haya paz el día en que el ser humano sepa por qué y para qué vive. Muchas gracias.